Bueno, dolor y sufrimiento son diferentes, no es lo mismo. No hay diferencia entre el dolor y el sufrimiento, y el pastor Ever nos aclaró la diferencia entre dolor y sufrimiento. Yo voy a tomar indistintamente, con esta aclaración que estoy haciendo, voy a tomar indistintamente dolor y sufrimiento con el entendimiento de que son diferentes, pero tienen alguna relación. El sufrimiento es una realidad que atraviesa la condición humana. La Biblia no maquilla esa verdad, pero tampoco la deja sin propósito. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el dolor aparece como una experiencia que puede convertirse en herramienta, maestro y aún como catalizador espiritual cuando lo vemos, el dolor o el sufrimiento, a la luz de la palabra de Dios. Esta reflexión propone entender cómo el dolor puede volverse útil y no destructivo. ¿Cómo puede volverse útil y no destructivo? Primero, el dolor es útil cuando aceptamos que vivimos en un mundo caído. Ahí está el primer punto, vea. El dolor es útil cuando aceptamos que vivimos en un mundo caído. Usted no está viviendo en el paraíso. No está viviendo en el paraíso. Usted todavía no está viviendo en el cielo. Va a vivir en el cielo, pero todavía no. Estamos viviendo en un mundo caído. Hay una porción de la palabra que a mí me impactó mucho, pero mucho me impactó. Bueno, esta porción me voló la cabeza y me tocó el corazón. Cabeza y corazón tocó esta porción. Hasta aquí en 50 años que llevo yo predicando, es la primera vez que me voy a referir a esa porción bíblica. Y yo no he escuchado casi a nadie predicando. Seguramente han predicado, pero no es tan popular que se predique de Lucas 13, 1 al 5. Y les voy a dejar de tarea, si ustedes me lo permiten, ¿no? Si ustedes me lo permiten, que se lean esos 5 versículos del capítulo 13 de Lucas esta semana. Preguntaré la lectura el próximo domingo, preguntaré, porque es interesante y le va a aclarar a usted pues muchas dudas respecto a lo que es el dolor, a lo que es el sufrimiento. Lucas 13, 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente dice así: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Una verdadera masacre, un genocidio. Niños, hombres, mujeres masacrados mientras ofrecían un sacrificio. Y viene una pregunta de Jesús tremenda. Y ahí es donde quiero que nos concentremos. La pregunta que Jesús les hace a los que le están informando, ¿no?, de esa masacre, de ese genocidio. ¿Piensan que estos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Él recibe el informe. Muchas gracias por el informe. Pero una reflexión. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. Y sigue preguntando. ¿Por eso sufrieron? ¿En verdad? ¿Por eso sufrieron? ¿Por eso sufrieron? Y luego hace una formación tremenda. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Más claro no puede ser. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Otra pregunta, ¿y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, definitivamente no. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan ustedes, también van a perecer.
Los fariseos, que eran tan feos, los fariseos mencionan dos tragedias recientes. Eso estaba en los titulares, ¿no? Estaba en las redes, titulares de los periódicos, estaban en la radio, en la televisión de ese momento. Los fariseos mencionan dos tragedias recientes: judíos asesinados por soldados romanos durante un sacrificio, y 18 personas muertas por el desplome repentino de la torre de Siloé. Bueno, tragedias similares hemos visto. ¿Masacres? Sí. ¿Puentes que se desploman? ¿Carreteras que se abren? Sí. ¿Derrumbes? ¿Tragedias? Claro. Ambos eventos eran impactantes, visibles y desconcertantes. Las preguntas flotaban en el ambiente. ¿Por qué ellos? ¿Fue juicio? ¿Fue castigo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con los que estaban ofreciendo sacrificio y fueron masacrados? ¿Qué pasó con ese genocidio? ¿Y qué pasó con estos señores de la torre de Siloé? ¿Eran obreros? ¿Cayeron los arquitectos, ingenieros? ¿O eran personas que iban pasando? Sí, hay personas que van pasando y se desploma un edificio y los mata. Jesús, esto es lo interesante, Jesús no entra en conjeturas. Eso me hubiera, en lugar de Jesús me hubiera pasado a mí, yo entro en conjeturas. Entro en conjeturas. Jesús no entró en conjeturas, y aquí hay una gran enseñanza para nosotros que sí estamos acostumbrados a hacer conjeturas con relación a estos eventos. No entró en conjeturas. En lugar de asignar culpabilidad, señala una verdad más profunda. Señala una verdad más profunda. ¿La quieres saber? Entre comillas esta frase, ¿bueno o excelente? Qué interesante que Jesús no da una conferencia, querido Horacio, es que no da una conferencia. Les voy a explicar las causas por las cuales esta gente pereció en estos dos eventos. Las causas de ese genocidio, las causas del desplome de la torre de Siloé. No. Él dice, el mundo está quebrado, el mundo está caído. Vivimos en un escenario donde la fragilidad toca a todos sin distinción. Eso es lo que Jesús está diciendo. Como estamos viviendo en un mundo caído, los genocidios son el pan de cada día de un mundo caído. Que las torres se desplomen por lo que sea, es parte de un mundo caído. En el cielo no sucede eso. En el cielo no hay masacres. No hay masacres entre ángeles y querubines, serafines. No, allá no hay. No, allá no se desploman las torres, pero aquí sí. Qué verdad profunda. Eso sucedió porque ellos están viviendo en un mundo, o estaban viviendo en un mundo caído, en un mundo quebrado, en un mundo donde pasan esas cosas y tocan a justos y tocan a pecadores. Y no es ni juicio ni es castigo. Ya sé lo que usted está pensando. Señor, perdóname. Yo también hice este ejercicio cuando yo estudié esto, y yo decía, Señor, perdona, porque yo siempre digo, no, que Yesep, Santo Domingo, donde muere nuestro querido, la voz más alta del merengue, ¿se acuerdan? Rubí Pérez, ¿sí? Hijo de pastor, murió allá, hijo de pastor de las asambleas de Dios, para más. Y él se estaba preparando para ya retirarse del merengue y dedicarse a Dios. De hecho, alcanzó a preparar unas canciones bellísimas. Ahí está en internet. No le dio el tiempo. Y con él murieron como más de 200 personas. Entonces uno dice, no, es que estaban en una discoteca. No, es que estaban bailando. ¿No saca usted esas conjeturas? Eso les pasó, y lo decimos despiadadamente.
pero despiadadamente no, eso les pasó por sinvergüenzas, por pecadores. No, Jesús dice no, pasó porque pues están en un mundo caído. Y no solo en discotecas se desploman los techos, en los templos también. Este techo se puede desplomar hoy y no estamos aquí ni bailando, ni tomando, ni pecando. Y se puede desplomar, ¿o no? Y no pueden decir, eso les pasa por ser evangélicos. Seguramente lo van a decir. Si se desploma esta cosa, si se desploma esta cosa, si hay un terremoto ahora y nos morimos todos, van a decir, eso le pasa por ser evangélicos y por tener ese pastor que tienen. La noto nerviosa, es que su merced, mucha conjetura con estas cosas, no. Vivimos en un mundo caído. Daniel, mi hijo, que yo les he comentado, Daniel, el cáncer lo tocó a él. ¿Por qué tocó el cáncer a Daniel, mi hijo de 20 años, un adorador precioso? ¿Por qué? ¿Porque era un pecador? ¿Porque había caído en pecado? ¿Porque estaba mal delante de Dios? No, porque vivía en un mundo quebrado y caído, donde el cáncer puede abarcar a hombres, a mujeres, a niños, a quien sea. Hoy es el funeral. Hoy, en este momento, están haciendo el funeral de un amigo mío, de un pastor amigo mío, Ricardo Espina. Colombiano él, casado con ecuatoriana, con una iglesia bellísima en el Ecuador. Conocí Ecuador por él. Él me llevó, me organizó agendas. Yo no sé por qué los que me colaboran a mí se mueren, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo me organiza? Ese hombre me llevaba a los mejores restaurantes, me ayudó con mi venta de libro en Ecuador. Especial. Y de pronto un doctor, ayúdeme usted si pronuncio mal, excúseme, doctora Connie. Bypass. Él tenía su estomagadito abultadito. Va al bypass. Una infección, agarra una bacteria. Los médicos lucharon 2 meses y murió. Murió el viernes. Hoy en la iglesia de él, en este momento, allá en Quito, están en el funeral, el servicio fúnebre, y ya lo llevan al cementerio. ¿Por qué le pasó eso a él? Porque vivía en un mundo caído, donde es normal, absolutamente normal. Eso es normal. Aceptar que el mundo es caído no significa resignación, sino comprensión. Significa dejar de buscar culpables y empezar a buscar dirección de Dios frente a todo lo que nos sucede en materia de dolor y sufrimiento. No juzguemos y no culpemos, porque normalmente hacemos eso, juzgar cuando alguien pasa por un momento de crisis. Sí, a nosotros nos juzgaron cuando lo de Danielito, poquitos, pero nos juzgaron, la mayoría, miles y miles nos apoyaron, pero no faltó el que dijo, ¿qué pasará con la familia Escarpeta, ¿no? Molina? ¿Qué les pasará? Eso es disciplina de Dios. Pero otros no decían nada, me abrazaban y los quiero mucho. Derramaban una lágrima, me abrazaban y decían, cuente conmigo, porque es que uno frente al dolor y al sufrimiento queda sin palabras. Ahí no hay discursos, ahí no hay sermones que valgan.
puede hacer mucho un gran abrazo y una lágrima y decir: cuente conmigo, ¿qué necesita? Esto es lo que nos está enseñando Jesús aquí. La comprensión de la caída no anestesia el dolor. Yo sé, esto no le va a anestesiar el dolor, pero evita que el sufrimiento se convierta en un laberinto sin salida. Lo que decía el pastor, de usted depende, usted determina eso, si del dolor pasa al sufrimiento. Si usted procesa bien el dolor, que es la respuesta inicial ante una amenaza, ante un daño, si usted lo procesa, no parará el sufrimiento. Pero si no lo procesa, entonces a usted le tocará cantar esta canción: sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el final. El tipo no procesó el dolor, lo llevó al sufrimiento y dijo que esto era para toda la vida. Ahí el dolor se le convirtió en sufrimiento. Bueno, es una canción, pero me sirve, ¿cierto? Entonces, esto es importante. Importante. La comprensión de la caída no anestesia el dolor, pero evita que el sufrimiento se convierta en un laberinto sin salida. Porque cuando el sufrimiento se convierte en un laberinto sin salida, puede haber un desenlace fatal, un suicidio, un homicidio, una tragedia. Segundo, el dolor es útil cuando vemos promesa y no proceso. El dolor es útil cuando vemos promesa y proceso. El dolor es útil cuando vemos promesa y proceso. Ojo, es importante esto. Si yo veo solo promesas, el sufrimiento me puede atormentar. ¿Y qué es el error de ustedes los evangélicos? Solo ver promesas y subrayan promesas. A ver, alguien que se pare aquí y me diga cuántos procesos en la Biblia usted tiene subrayado y cuántas promesas tiene subrayadas. Estoy seguro que no han subrayado los procesos, pero las promesas todas. Entonces, tengo un dolor, ok, perfecto, ¿hay una promesa para mi dolor? Claro que hay una promesa, pero también un proceso. A Abraham, Dios le dio una promesa. No voy a entrar en detalles. Promesa. El procesito para que se cumpliera esa promesa. 25 años después se cumplió esa promesa. Y la situación de Abraham no daba y de Sara para esperar 25 años. Estaban sobre los 90, 100 años y eso era diciendo y haciendo. O sea, eso era para pronunciar la promesa y de una vez que se cumpliera. Pero no fue así. No hay promesa sin proceso. ¿Quiere una promesa de Dios? Ya, yo sabía que no iba a haber amenes, porque ya le queda claro que hay promesa y proceso. Si usted obvia el proceso y se queda con la promesa, el dolor y el sufrimiento no le será absolutamente útil. La Escritura no presenta el sufrimiento como un fin en sí mismo. Dios, a través de la historia bíblica, integra la aflicción en procesos que entregan fruto. La aflicción en procesos que entregan fruto, que entregan un carácter pulido y una comprensión espiritual extraordinaria. Miremos rápidamente un ejemplo de promesa y proceso. Promesa, Romanos 8:18, nos recuerda que el sufrimiento presente no tiene la última palabra. Y esto es lo que debe quedarnos claro. El dolor que usted tiene y el sufrimiento que usted tiene no tiene la última palabra.
Su cáncer no tiene la última palabra. Su diabetes no tiene la última palabra. Su crisis económica no tiene la última palabra. Su crisis familiar, conyugal no tiene la última palabra. Cualquiera que sea el dolor, cualquiera que sea el sufrimiento no tiene la última palabra, porque por encima del dolor y el sufrimiento hay un Dios que todo lo puede. Dele un aplauso al Señor y diga: el dolor y el sufrimiento no tienen la última palabra. Porque entonces el dolor y el sufrimiento se convertiría en un Dios. Tiene la última palabra. Y entonces nos tocaría cantar otra canción. En lugar de esas que cantamos acá, nos tocaría cantar: sufrir, toca cambiar la alabanza. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar en mi destino hasta el final. O si no, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Sí, nos toca cambiar todo, la alabanza. O esta otra que es bonita también: no he tenido el coraje para salir corriendo, he tenido el valor para seguir sufriendo. José José. No, mi dolor no me define, mi sufrimiento no me define. Romanos 8:18 dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Dios nos revelará más adelante. Gloria a Dios, qué bonito eso. Y no es que estemos subestimando el dolor o el sufrimiento. No es un insulto el que yo le estoy dando a su dolor o a su sufrimiento. Es que la palabra es clara, que esta leve tribulación, por más fuerte que sea, no es comparable con la gloria de Dios. Mi Danielito, leve tribulación, fuerte tribulación, pero leve, no liviana, pero leve, comparada con la gloria. Mi nuera vio una visión. Bueno, Dios le mostró una visión. Ella en Estados Unidos, nosotros acá. Daniel estaba en la clínica Gran Colombia, 7º piso, y la esposa de nuestro hijo David, Dianita, vio los ángeles que venían al 7º piso, entraban allí donde estaba él y lo llevaban por una escalera al cielo. Dice Diana, ¿no? Yo le creo. Yo creo que no estaba en marihuanada, yo creo que estaba bien. Que Daniel entra al cielo y el Padre sale a recibirlo y le dice: bienvenido, Daniel, me pediste sanidad, tu familia me pidió sanidad, mi pueblo me pidió sanidad, y yo voy a responder a ese clamor a mi manera. Revise su cuerpo. El cáncer fue al estómago. Revise su estómago. Revisó, no había nada. Ahora yo le puedo dar la opción de que regrese a la tierra, que regrese. Y el proceso lo voy a acelerar, porque al regresar a la tierra va a tener pero va a haber un proceso, pero yo voy a sacarlo de ese proceso, lo acelero y saldrá bien, y no ha pasado nada. O se queda aquí definitivamente, o se va en las condiciones que le digo, regresa a la tierra. Pues no, mi hijo eligió: yo me quedo aquí, Padre. Se postó ante él y lo adoró. Y que el Señor le dijo, dice Diana: bien, perfecto, entonces le voy a dar el cuerpo para que usted esté aquí. Y fue transformado. Y cuando fue el cuerpo que ustedes van a recibir allá, que yo voy a recibir, porque en ese cuerpo no se va a ir usted, allá gordos no aceptan, así, no, allá no van a aceptarlo así. Entonces va a haber un cuerpo
Maravilloso. Y salieron multitud. Dice que cuando recibe Daniel el cuerpo, en esa visión que le muestra el Señor a mi nuera, entonces él recibe ese cuerpo. Hay una multitud que habla Apocalipsis, millones y millones con vestiduras blancas cantando esto. Que esto es lo que más me impacta. Lo que más me impacta es la canción allá. Uno más redimido por la sangre del Cordero. Uno más redimido por la sangre del Cordero. Entonces ahí se cumple lo que Pablo dice, que esta leve tribulación no es comparable con la gloria de Dios. Y Daniel lo entendió así, no se quiso ver. No, pues ¿qué tal esa locura? ¿Arriesgar otra vez la salvación? No, ya la tenía asegurada, quedémonos aquí. ¿O usted se hubiera devuelto? No, usted tampoco. No, pero dejé mi casa, dejé mi carro, dejé mis cuentas bancarias, quiero ir a disfrutar mis dólares. No, padre, yo regreso y vuelvo. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Esto es leve, hermanos, cualquier cosa. Y no necesariamente tiene que morirse. El Señor puede hacer el milagro y responderle, porque esto no es eterno, sufrir no es eterno. Proceso. Eso es la promesa. La promesa es que el sufrimiento terminará, el dolor terminará. Proceso, Santiago 1, 2 al 4 habla de que pasaremos pruebas, ¿sí? Revela que la prueba produce madurez completa. No voy a leer el texto, pero ahí está, Santiago 1, 2 al 4 revela que la prueba produce madurez completa. Madurez completa. Nosotros los seres humanos aprendemos de dos maneras, por revelación o por trituración. Y a veces, no sé por qué, escogemos entre revelación y trituración, nos quedamos con la trituración. Que nos trituren. Y cuando yo digo revelación, la palabra. Entonces Dios dice, mi hijo, mi hija, poco le gusta leer, poco le gusta memorizar, poco le gusta deleitarse en la palabra, poco le gusta oír. Entonces le voy a dar un maestro extraordinario que es el dolor y es el sufrimiento. ¿Usted qué prefiere usted? ¿La trituración o la revelación? Pero a veces Dios combina. Dios dice, bueno, usted que le gusta mi palabra, le gusta oír la palabra, le gusta leerla, le gusta llorar leyendo la palabra, le voy a mandar una prueba, un fuego, pero va a ser algo muy, muy suavecito para combinar esto. Y ahí nos saca adelante para que haya madurez. Bien. Cuando el dolor se encuentra cuando el dolor encuadra entre promesa y proceso, deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta pedagógica. Dios no glorifica el sufrimiento, pero lo usa. Lo usa. Lo usa. Lo usa. Lo usa. Y Dios no está en el cielo mirando como algunos se imaginan hacia Dios. Infeliz, pecaste, te voy a arruinar. Te voy a mandar un rayo para que te mate. Te voy a mandar el Transmilenio para que te triture, pase por encima, te caigas cuando... ¿Tú crees un Dios así? ¿De verdad? ¿En serio tú crees en un Dios así? Él tiene su manerita de castigar, pero al final. Y no es Él. Uno decide a dónde va a ir, si quiere pasar la eternidad con Dios o quiere pasarla allá, ¿cierto? En el lago de fuego. Eso se define desde acá. Eso hay que definirlo acá. Entonces ni siquiera Dios se mete en eso. Porque entre otras cosas, aunque esto no es de escatología, pero le digo, ¿no? Le digo que, ¿qué era lo que le iba a decir? Que el lago de fuego no fue creado para usted, sino para el diablo y sus ángeles.
Y Dios dijo, bueno, la intención mía no es hacer un infierno ni un lago de fuego para el ser humano, esto es para Satanás y sus ángeles. Pero pues los que se ponen de acuerdo con él, pues que se van para acá, que voy a hacer otro lago aparte, ¿no? Pues sale, vaya para. Entonces, usted no pretenderá vivir separada de Dios aquí y al morirse estará yo ahí juntito a. No, así no funciona la cosa. Usted vivió separada de Dios aquí, allá también va a ser exactamente lo mismo. Bueno, usted no, porque por lo que veo usted está bien. Está bien, ya eligió pasarla con Dios y Dios está bien. Tercero, y termino. El dolor es útil cuando nos empuja a depender más profundamente de Dios. El dolor es útil cuando nos empuja a depender más profundamente de Dios. En 2 Corintios 1, 8 al 10, que no lo vamos a leer, son tareitas que quedan ahí, ¿no? Pablo describe momentos en los que estuvo abrumado sobremanera. Él lo dice, abrumado sobremanera. Entonces Pablo era un pecador, ¿cierto? Y Pablo tiene una lista de del dolor que le causaron, que azotado, que peligros entre ríos, entre ladrones. Bueno, él describe, el mundo caído lo describe. Pablo sufrió. Pablo no disimula la carga, no la minimiza, pero añade una clave interpretativa. Estas presiones lo llevaron a no confiar en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. El dolor, cuando es entregado a Dios, revela límites, expone autosuficiencia, derriba ilusiones de autocontrol y encamina el corazón hacia Dios. Que mi dolor y mi sufrimiento me encamine hacia Dios, no me aparte de Dios. El sufrimiento útil es aquel que nos conduce a la única fuente capaz de transformar desesperación en confianza. ¿Quién me ha mantenido a mí a través de estos 18 años sin mi Daniel? Dios. Dios. Esa prueba me sirvió mucho a mí, mucho. Me ayudó mucho. Amo más a Dios hoy, no me amargué con Dios. Una señora se amargó porque hizo trasteo, se mudó de apartamento y se le perdió una caja. Y fue donde el pastor y dijo, pastor, yo no vuelvo más a esta iglesia. Yo no creo en ese Dios que usted predica. ¿Qué clase de Dios es ese que no me cuida la caja? Y se me perdió lo más valioso que tenía en esa caja. Y se descarrió por eso, porque el Señor no le cuidó una caja que se le perdió en un trasteo. ¿Se va a descargar usted también por eso? El dolor no siempre abre puertas. A veces sí, a veces no. El dolor no siempre abre puertas, pero siempre abre el alma. Porque el sufrimiento es como una reja de arado que le atraviesa corazón, alma, huesos, lo que tenga, lo rompe. El dolor no siempre abre puertas, pero siempre abre el alma. Y un alma abierta encuentra al Dios que consuela, sostiene y reconstruye. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Y mire que ya todo sufrimiento termina, todo dolor termina. Le voy a mencionar esta palabra y usted ya entra de los dolorosos a los gozosos. Conclusión. Conclusión.
Vamos a la conclusión. El sufrimiento nunca es liviano, pero tampoco es inútil cuando se interpreta desde la verdad de Dios. Es útil porque vivimos en un mundo quebrado y necesitamos claridad. Es útil porque Dios lo encaja dentro de promesas y procesos. Por eso debemos decirle al Señor: gracias por tu promesa, pero gracias por tu proceso. Ustedes los evangélicos son raros. Son raros. Y el Señor me encargó de ayúdenles a entender un poco las cosas. Ustedes solamente quieren milagros. Porque es que el milagro es una cosa. Que uno tenga 5 panes, 2 peces, y venga, le multipliquen eso en segundos, hermano. Qué cosa bella, ¿cierto? Que el cáncer desaparezca por la oración de un pastor, qué cosa bella. Y somos dados a milagros, pero no a procesos. Y Dios es un Dios de procesos. Ya a ustedes les he mencionado esto. Se encuentra Pedro con Jesús. Pedro con Jesús. Carácter difícil, temperamento incontrolable. Había que orar, oraba, pero había que matar, mataba. Ay, pastor, ¿cómo va a hablar de Pedro? Eso sí, ¿usted cree que le mandó ¿cómo se llama? La espada se la mandó a la oreja? No, a Malco. El hombre dijo: con mi pastor no se meta. ¿Y cómo es? No, y es que le dijeron al Señor: mire, tenían al mejor pastor, al mejor maestro, al mejor predicador, al grande, al duro, al mero, al único. Y cuando lo van a prender, le dicen así, se acercan y le dicen: Señor, aquí tenemos 2 espadas. O sea, llevaban 3 años de convertidos y todavía la pistola ahí, hermano, el fusil ahí. Y mire cómo piensan solucionar la cosa. Tenemos 2 espadas, ¿con estas son suficientes o necesitamos más? ¿Le conseguimos más? Pastor, ¿dónde dice en la Biblia? No, ahí está en el Evangelio. Yo no me estoy inventando eso. Léalo. ¿Qué culpa? Yo no tengo la culpa que usted no lea Biblia. Y entonces por eso me haga esa cara de que, pastor, pero ¿cómo así? 3 años. 3 años, día y noche con el Señor, durmiendo, comiendo, de todo. Y mire lo que termina. Y luego otros ya después de 3 años. Señor, fuimos a predicarle a estos samaritanos. Estos desgraciados no nos recibieron. Nos sacaron, Señor. Vamos y le prendemos candela a ese pueblo. Vamos y lo incendiamos. Ese es el grupito del Señor. Esa es la iglesia del Señor después de 3 años de trabajo. El otro lo niega. Yo no conozco a ese Señor. ¿Qué les pasa? El otro lo traiciona. Los otros huyen. 3 años intensos. Y mire la calidad. Ahora, Dios hubiera podido, con un milagro, transformarlos. Así estilo Tito Escarpeta, que él cree que solo, perdóneme, discúlpeme, poniendo las manos y ya está. No, eso no es así. A veces sí, a veces no. Dice el hermano de la iglesia, ¿no? A veces sí, a veces no. No. Quisiera que así. Que sobre Pedro el Señor hubiera hecho: Pedro, tú eres mala gente, testarudo, necio, terco, rudo, pero en este momento yo tengo el poder para cambiarte. Cambia, Pedro. No. Hizo milagros, sí, pero es que los milagros acompañan los procesos. Entonces usted no puede sacar ni promesas ni procesos y tampoco milagros. Pero los milagros
hay que saberlos entender. Entonces, vámonos con esto. Oh Señor, o es un proceso o es un milagro. ¿Qué quiere? Pero sea proceso o sea milagro, aquí estoy. Porque tú que haces milagros, controlas también mi proceso y al final, después de este proceso, se verá el milagro. Es útil el dolor o el sufrimiento porque nos enseñan a depender profundamente del Señor. David dijo, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Y en este mes de la fe, por lo menos mencionemos algo de la fe en esta frase. Con esta frase cierro. El dolor se vuelve maestro cuando la fe lo convierte en camino y no en destino. El dolor se vuelve maestro cuando la fe lo convierte en camino y no en destino. Señor, el dolor y el sufrimiento suyo es un caminito, pero no es su destino. Es un camino, pero no mi destino. ¿Y quién me enseña a ver el dolor? Como un camino, la fe. El dolor y el sufrimiento se convierten en mi camino y no en mi destino, gracias a la fe que tengo en el que tiene mi destino en sus manos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchísimas